El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +569 6654 1422. Estamos a su disposición las 24 horas. A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Muy buenas tardes, bienvenido a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que nos ven a través de Corporación TV, a las personas que nos escuchan a través de Radio Corporación y a las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales. Bienvenido cada uno de ustedes. El día de hoy estamos con el pastor Daniel Contreras de Casa de Oración. Pastor, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias, Marlene, por invitarme a tu programa. Pastor, quisiera que usted partiera para que todas las personas que a lo mejor no pudieran conocerle, diciéndoles quién es usted. Bueno, Daniel Contreras, pastor desde hace ya alrededor de 30 años y esposo, 3 hijos, 3 nietos y ya hace harto tiempo tratando de servir a Dios en diferentes cosas aparte de mi rol pastoral. Muchas gracias, pastor. Y usted es pastor del ministerio Casa de Oración, CDO, sí, resumiendo, ¿cierto? Sí. Bueno, la iglesia propiamente tal lleva alrededor de 14, 15 años y nuestro perfil, porque hay cosas que son comunes a todas las congregaciones, nuestro perfil tal vez está, por un lado, en el sentido de, por eso llamamos Casa de Oración, de buscar mucho la intimidad, la relación con Dios, pero también procuramos que sea una iglesia que sepa entender los tiempos y sepa adecuarse, no en los principios, sino en ciertas formas que permitan mantener la relación cercana con las personas. Tenemos también una relación con las personas muy cercanas. Creemos en que congregarse no es solo ir a cultos, sino tener relaciones cercanas, amistades, poder cuidar de las personas y por eso trabajamos con células, con discipulado 1 a 1, en fin. Qué bueno. Y justo entrando entonces a eso, ¿nos podría decir qué actividades hacen en su iglesia? ¿Nos comentó algo de células? Sí, mira, aparte de nuestro culto, nosotros tenemos un culto a la semana, solamente que el día domingo a las 6:30, pero en la semana tenemos diversas actividades, algunas más masivas que otras, ¿no? Las más masivas son el miércoles, que tenemos grupos en casa, en diferentes partes de Santiago, y los viernes que tenemos actividades diferentes cada semana, dirigida hacia hombres o hacia mujeres o hacia jóvenes, o un viernes al mes que tenemos adoración, noche de adoración. Invertimos mucho tiempo ahí dejando espacio a adorar y justamente mañana viernes tenemos nuestro encuentro mensual que le llamamos La Búsqueda. Qué bueno, de hecho vamos a estar hablando después de eso, de la búsqueda. Así que, pastor, y usted, para las personas que quieran ir a su iglesia, ¿nos podría decir el día domingo en qué horario comienza la reunión y dónde está ubicada? Bueno, estamos en el centro de Maipú, a 1 cuadra de la municipalidad, a 2 cuadras del metro, y nuestros cultos son a las 6:30 los días domingos. Perfecto. Y bueno, el año 2009 se creó Cree y Emprende. ¿Usted nos podría comentar de qué se trata esta iniciativa? Bueno, dentro del trabajo de la iglesia que estamos llevando a cabo, decidimos levantar una fundación que se llamaba Ciudad de Refugio y la idea era trabajar con la familia en restauración familiar, matrimonial. Vimos que muchos de los problemas eran por temas financieros. Cuando eran profesionales podían aspirar a un sueldo mayor, pero cuando no lo eran, la única opción era emprender. En ese tiempo no era un tema tan masivo, recién se hizo más masivo con Piñera en el año 2010, y empezamos a trabajar con la idea de potenciar emprendedores. Pero empezó a pasar que se nos empezó a llenar las actividades con gente de otras iglesias, no era el perfil, no era la idea. Claro. Era llegar a personas con necesidad familiar y poder ayudar. Hicimos seminarios, talleres, en hoteles, en fin. Y empezó a venir siempre gente de iglesia y a crecer al punto que el proyecto Ciudad Refugio, el ayuda a la familia, que fue quedando a un lado y el tema de emprendimiento fue tomando fuerza. Así que de ahí surgió la idea de Cree y Emprende como un proyecto aparte.
Claro. ¿Y nos puede mencionar actividades que hayan hecho con CREI Emprende? Sí, claro, hicimos seminarios, por ejemplo, en temas de gestión, en temas de marketing, en temas de ventas, en fin, tratando de cubrir todas las áreas de lo que requiere un negocio, desde la elaboración del plan de negocio. Hicimos actividades, como dije, en hoteles, pero tal vez lo más grande que hicimos fue precisamente en la sinagoga, que hicimos una expo donde habían 50 stands, donde habían talleres, conferencias, las actividades que los mismos están produciendo en un escenario externo, un patio de comida, en fin, varias cosas que fueron bien especiales, bien bonitas. Sí, fue una actividad muy hermosa, tuvo harto despliegue de todos de los hermanos y que participaron. Sí. Y Pastor, actualmente CREI Emprende, usted me comentó que tienen actividades pensadas a lo mejor para este año, pero están en planificación, que pronto nos van a salir en las redes sociales, ¿no? Sí, mira, ahí te tendría que contar algo un poquito más íntimo, porque yo, después de esa actividad, como que puse el tema ahí ante el Señor y empecé a preguntar por qué estaba en eso. Yo soy pastor, no era mi intención transformarme ni en empresario ni en asesor de empresario. Entonces decía, ¿cómo llegamos a esto? Y decidí parar un poco el tema buscando que Dios me diera una confirmación de si debía o no debía seguir. Fíjate que en una actividad que estuve en Temuco mencioné el tema y cuando bajé del escenario un chico se me acercó y me dijo, ¿sabe, pastor? Me interesa mucho el tema. Y yo le dije, sí, ¿por qué? Porque yo fui de misionero, gente se comprometió conmigo a mandarme dinero, pero en el tiempo fueron dejando de hacerlo y la pasamos mal. Y como la pasamos mal, tuve que volver. Entonces dijo, yo sigo con las misiones en mi corazón, pero no voy nunca más así. Entonces hoy día lo que estoy pensando es emprender. Ahí no me quedó claro si emprender acá en Chile, juntar dinero, irse y levantar el emprendimiento. La cosa es que cuando él me dijo eso, yo sentí como una convicción de parte de Dios de que ese era el motivo por el cual tenía que hacer CREI Emprende, que era colaborar para que los planes de Dios que requerían financiamiento tuvieran, como en ese caso, ese plan que era ir de misionero. Así como eso me ha tocado ver muchos proyectos, a veces que yo creo que eran de Dios, pero fracasar o vivir situaciones difíciles por temas financieros. Yo creo que no es un tema de que Dios quiera o no quiera, sino que también hay factores humanos que determinan el éxito o el fracaso en el emprendimiento, y en ese sentido empezamos a trabajar con la idea de poder levantar columnas financieras para el reino de Dios. Qué interesante el proyecto en general, porque claro, no había escuchado de algo que tratara de cubrir esa área. Muy buena idea. Fíjate que le hice una segunda pregunta al Señor, yo no tomé el tema de nuevo, sino que le dije, ya Señor, me queda claro por qué tenemos que hacerlo. Lo que no me queda claro es por qué yo o por qué nosotros. Porque en ese tiempo ya estaba el presidente Piñera dándole fuerte al tema, había municipalidades, organismos, digamos, fundaciones que estaban colaborando con los emprendedores, y decía, ¿por qué nosotros? O sea, ¿qué podríamos aportar frente a toda esa inversión que estaban haciendo? Y ahí me demoré un poco más de tiempo hasta que un día recibí una palabra del Señor que no conocía y que me dio una dirección, que es networking. Cuando yo recibí esa palabra, primero como no hablo inglés, entonces no sabía qué significaba, busqué ahí, lo googleé y entendí. Decía, trabajo en redes. Y ahí entendí que lo que podemos hacer nosotros como cristianos, que no puede hacer ni un presidente ni una municipalidad, es conectar cristianos con cristianos. Así es. Y ahí entendí, fíjate, algo que pasó ahí en la expo, que en el momento yo no lo entendí bien. Y es que había un expositor, uno de los 50 stands, que era un empresario exportador a Europa y hasta a Israel. Y yo no lo entendí. De hecho, le pregunté, ¿qué haces tú aquí? Porque la verdad, él manejaba millones, digamos, cientos de miles de dólares en cada exportación, en fin, entonces se movía a otro nivel. Entonces, y estaba ahí con su refrigerador y cortando sus pescaditos y los repartía gratis y algunos los vendía. Yo le dije, no creo que a ti te interese vender lo que puedes vender acá. Claro. Y él me dijo, no, claro, no me interesa la venta, a mí lo que me interesa es conocer personas, quiero hacer otros negocios. Así es. Entonces, en el momento no lo entendí bien, lo entendí lógicamente, pero cuando Dios me dio esa palabra, networking, pude entender redes, conexiones,
Dios quiere conectarnos y solamente un organismo cristiano puede hacerlo. Y de ahí Así surgió es. bueno, la idea de retomar otra vez el proyecto de Crea y Emprende. Qué bueno, pastor. Entonces, por una palabra dada por Dios, entonces va a poder hacerlo y esperemos, vamos a estar atentos entonces a lo que usted nos pueda decir por las redes sociales al respecto. Y bueno, usted también estuvo a cargo, estuvo coordinando un proyecto bien ambicioso. De hecho, yo, adquirí material al respecto y a mí me encantó mucho. Y cuando me enteré de que usted estuvo involucrado, la verdad, estuve muy interesada. Es la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante. Usted fue el coordinador general y, bueno, de hecho, también de ese mismo proyecto apareció un libro de los 500 años, donde también usted fue el coordinador. ¿Nos podría comentar de toda esta actividad en particular? Sí, mira, a principios del 2016 yo comencé a hablar con diferentes organismos, CUPECH, CONIEF, Consejo de Obispos, DEPAIN, en fin, varios de los organismos. Y prácticamente todos estuvieron dispuestos a formar una comisión. La propuesta que yo les fui haciendo uno a uno era: ¿por qué no nos reunimos todos? ¿Por qué no nos juntamos y hacemos un calendario común a lo largo de todo el año 2017 en diferentes regiones, en diferentes áreas? Porque la idea era no hablar de Lutero, Calvino y Zwingli, los reformadores que comenzaron, sino más bien de lo que eran 500 años de una iglesia que había sido influyente en la sociedad. Claro. Y no solamente en un área, no solamente en el área de la religión, sino influyente en la ciencia, en las artes, en fin. Y la idea era dar cuenta de ese nivel de influencia y hacer primero que la iglesia se conozca a sí misma, conozca su historia, conozca que ha sido un elemento fundamental para lo que es la cultura occidental de hoy. Y por otro lado, mostrar a las personas que no son creyentes, que no son cristianas, de que el pueblo evangélico viene de una raíz protestante que ha sido tremendamente influyente, y no solo de la población, no solo del alcoholismo, no solamente de la drogadicción, como algunas personas creen cuando se dice esta persona es evangélica. Entonces, a partir de eso, gracias a Dios, logramos varias actividades, se hicieron en diferentes partes de Chile. Y yo diría que por lo menos para mí, más significativa, más que me deja un gusto dulce, digamos, de todo ese trabajo, fue la creación del libro de los 500 años, donde tratamos de patentar lo que había sido estos 500 años, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. A mí lo que me gustó de ese libro en particular es que, claro, no sale, por ejemplo, un pastor de una denominación en particular, sino que estaba abierto de muchos ministerios participando, hablando de distintas temáticas desde historia internacional, nacional, de la iglesia chilena, y también ya hablando de la visión de lo que se venía. O sea, era como todo bien transversal el libro. Me gustó mucho. Sí, son 42 autores que escriben, como digo, 42 artículos. Están separados en tres partes. La primera parte son casi puros académicos, personas que tienen máster, doctorado, hacen clases en la universidad y que manejan economía, política, en fin. Y ese solo segmento tiene un gran interés, un buen resumen histórico, pero también está los mensajes hechos por pastores y obispos en el contexto de los 500 años. Y en tercer lugar están personas que dirigen ministerios o trabajos concretos en áreas que han sido especialmente demarcatorias dentro de la historia chilena, como el trabajo en las cárceles, el trabajo, por ejemplo, de los homares, en las municipalidades, el de la sociedad bíblica, el de la Marcha por Jesús, en fin, varios proyectos nacionales que de una u otra forma han colaborado con la extensión del reino en nuestro país. Sí, fue un muy buen libro. Bueno, yo lo tengo ahí, de hecho, constantemente igual lo estoy repasando porque hay muchas cosas que están ahora, que estamos hablando aún en la sociedad, que están ahí, así que muy recomendado ese libro. Y bueno, lo que vamos a hacer entonces, vamos a hacer una pequeña pausa, unos segundos, y no se pierdan, porque vamos a seguir hablando de varios proyectos que son dirigidos por el pastor Daniel, así que no se lo pierdan. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos
al más 569 6654 1422. Estamos a su disposición las 24 horas. Recuerda que todos los meses tendremos concurso, el que será auspiciado por el Parque Nueva Jerusalén. Para participar, solo debes completar el formulario que estará publicado en el fanpage de Unidos, un pueblo que conquista. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Y ya estamos de regreso en Unidos, un pueblo que conquista. El día de hoy estamos con el pastor Daniel Contreras, quien nos ha comentado sobre su ministerio CDO y también nos ha estado hablando de otros proyectos en los que ha estado participando. Y bueno, de hecho vamos a continuar, pastor, con usted hablando sobre otros proyectos. Ya hablamos de dos en los que ha estado, que fue Cree y Emprende, y también todo la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante. Pero ahora vamos a hablar sobre la reforma que viene. ¿Me podría comentar sobre ese lindo proyecto? Bueno, la reforma que viene, no sé si es un proyecto aparte o es como más bien una secuela, la segunda parte de, porque tiene que ver con el trabajo que hicimos en los 500 años, fue un trabajo de 2 años. Claro. 2016 fue preparatorio y 2017 fue cuando lo fuimos ejecutando. Y ya a mitad de 2017 empezamos a conversar entre las diferentes personas que habían formado parte del proyecto sobre qué pasaba ahora, porque todo lo que estábamos haciendo hablaba de pasado. Claro. De pronto habían algunas tips sobre futuro, pero en general casi todo era pasado. Entonces dijimos, pero ¿qué tenemos que ver o decir respecto al futuro de la iglesia? Hay una sociedad que ha evolucionado, que está en cierta realidad, ¿y qué debe hacer la iglesia frente a eso? Y ahí empezamos a pensar ya no en pasado, ni en presente, sino en futuro. Y cuando hubo que ponerle nombre a eso, le pusimos la reforma que viene, como un intento de poder visualizar, tal vez no tan espiritualmente, en el sentido de que no se trata de recopilar profecías o hacer un estudio bíblico del futuro, sino más bien analizar las tendencias que hoy podemos encontrar en diferentes áreas de la sociedad para poder vislumbrar cuál es la sociedad que vamos a encontrar de aquí a 10 años. ¿Cuál es la sociedad en términos de lo que es la economía, en lo que es la educación? ¿Para dónde están avanzando no solamente las tendencias internacionales, sino también la nacional? Y eso significaba algo más difícil, bastante más difícil que hablar de pasado. Claro. Cuando uno va a hablar de pasado, nada más que tiene que estudiar un poco lo que está googleando ahí, lo que está en la historia. Pero cuando uno va a hablar de futuro, hay hipótesis y hay que ver cuál podría ser la más factible. Y en eso empezamos a hacer un trabajo por mesas. Entonces, mesas de trabajo en todas las áreas y a conectar especialistas en cada área. O sea, especialistas en educación, ponerlos en una mesa, especialistas en política en otra mesa. Y eso ha sido algo bien bonito, porque ahí no estamos pensando solo en pastores, por supuesto que también están incluidos, sino que estamos pensando en todo tipo de hermanos que a lo mejor en su congregación son uno más que sentado en una silla, pero que de verdad tienen un nivel de entendimiento, de experiencia, que permite ser un gran aporte en alguna área de conocimiento, en alguna área social. Y hemos ido entonces trabajando a través de foros, charlas, conferencias, conversatorios en diferentes partes de Chile, no solamente conectando más personas, sino también encontrando o buscando los temas determinantes que la iglesia va a tener que tener una palabra para definir. Sí, bueno, y en estos tiempos que hay tantos cambios y ajustes en la sociedad, creo que es súper importante que se den estas mesas de conversación y estos foros en particular, de también saber cómo vamos a enfrentar y qué mejor que expertos nos digan cómo enfrentarlo, qué decir, cómo enfrentar a la sociedad en esto que está moviéndose a pasos agigantados, ¿no? Bueno, gracias a Dios contamos con la participación y buena intención de muchas personas. Por un lado, profesionales en diferentes áreas de la sociedad y por otro lado, presidentes de unidades pastorales de diferentes partes de Chile que han puesto su colaboración. Contamos, gracias a Dios, con un organismo que ha dado un gran respaldo, que es CUPECH, que une a presidentes de unidades pastorales desde Arica a Punta Arenas, y ellos han puesto un gran apoyo a este proyecto, y los presidentes de las unidades pastorales también, para realizar conversatorios y actividades diversas en las regiones, buscando esto, mirar el futuro, mirar lo que viene,
analizar ante ti. Mira, te digo un pequeño punto para poder entender lo que estamos hablando. Cuando surgen todos estos temas valóricos que van en contra de nuestra fe, Sí, la Iglesia reacciona. sí, Pero ¿cómo reacciona? Casi instintivamente, sin mucha reflexión, sin mucho conocimiento, y va con carteles al Parlamento y marcha. Y no digo que eso sea malo, pero lo que digo es, estamos como con ondas cuando el enemigo está con tanques. O sea, aquí todos estos proyectos que están hoy día vienen desde los años 60 siendo impulsados, trabajados, orquestados, como dices tú, son 50, 60 años de proceso, y nosotros venimos a reaccionar. Entonces, al final, ¿qué estamos haciendo? Un poco estamos reaccionando contra la agenda del diablo. O sea, el diablo tiene su agenda y nosotros estamos reaccionando. Lo que nosotros queremos con la reforma que viene es saltarnos la agenda del diablo y poder establecer cuál es la agenda de Dios. Qué buena tiempo. visión. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Y poder definir y poder trabajar con anticipación para poder decir a la Iglesia, esto es lo que entendemos, lo que vemos. No metiendo, como dije, tanto en el tema profético, que yo creo que ya hay estudios suficientes y hay expertos que han hecho sus aportes importantes, sino desde un punto de vista más de lo que es la investigación, de lo que es ver estadísticas, en fin, diferentes elementos que nos permitan entender qué es lo que viene y qué es lo que la Iglesia debiera hacer en el corto plazo. Qué bendición todo ese proyecto en particular. Así que también vamos a estar ahí atentos a lo que venga, porque siempre están haciendo actividades, así que hay que estar atentos. Lo importante es entender que todo lo que hacemos no tiene un fin en sí mismo. Todas las conexiones, las conversaciones, los estudios, los programas de televisión o de comunicaciones que estamos haciendo, todo es conducente a dos libros que queremos producir para el año 2020. O sea, estamos trabajando. En un principio era la idea de un segundo libro, pero la verdad es que las temáticas se nos están ampliando demasiado para vencer en un solo libro, porque hay un trabajo que es regional, en donde queremos llegar a una visualización región por región de lo que debiera ser la Iglesia en Chile, o sea, porque las realidades regionales son muy diferentes. Sí. Mientras una tiene que ver los temas de la Araucanía y los indígenas, los mapuches, en fin. Otro tiene que ver el tema de la pesca en el sur de extremo, en fin, son diferentes realidades. Sí. Y el otro texto tiene que ver con las temáticas en relación a educación, política, comunicaciones, en fin, economía, cómo nosotros como cristianos vamos a tener que enfrentarnos a esas realidades de aquí a un futuro cercano. Excelente, pastor. Y usted me podría comentar también, usted de hecho al principio del programa habló sobre el proyecto que están llevando a cabo, que es La Búsqueda. ¿Nos podría comentar sobre esto? Bueno, esto puede sonar un poquito cómico, porque en realidad, mira, todo esto que dije con la reforma que viene, incluido lo de los 500 años, fue todo tal vez muy intelectual, muy lógico, muy mental, ¿no? Y durante todo ese tiempo yo quería ver de qué forma metía la oración. Y para mí son cosas importantes, sí. La adoración. De hecho, su ministerio se llama Casa de Oración. Mi ministerio es de mucha oración, intercesión, palabra profética, y en fin. Entonces yo decía, ¿y dónde meto lo que es mi ADN en todo esto? Y la verdad era difícil porque son personas de diferentes tendencias, sí. ¿No? Si yo tengo un pentecostal, un bautista, un anglicano, un luterano juntos y hablo de política, a lo mejor podemos entendernos, pero si hablamos de cómo oras tú y vamos a orar juntos, a lo mejor es difícil que oremos juntos, claro. ¿no? Por las formas, en fin. Al final pensé que era mejor hacer un proyecto paralelo, con visión de país, pero aparte. El que quiere se involucra. Así que ahí empezamos con la búsqueda, y la búsqueda es un movimiento, como dice el concepto, de búsqueda, de buscar a Dios, buscar revelación, buscar que Dios derrame su gracia para poder entender los tiempos. Nosotros hablamos de hecho estamos armando un programa de televisión para las redes más bien, que le llamamos Hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, sabían lo que había que hacer. Y la verdad que estamos orando por eso, que se levanten Isaacar, gente que sepa lo que hay que hacer. No solo va a ser, hay que trabajar,
Claro. Hay que gestionar, pero también hay que orar, que es Dios quien nos da las herramientas, quien abre las puertas. Entonces la búsqueda es esa parte que no tiene la reforma que viene, ¿no? Claro. Es la parte de invertir tiempo y lo hacemos orando. Bueno, nuestro espacio está para eso. Vienen pastores y hermanos de diferentes partes a orar en la casa de oración que tenemos. Los lunes estamos transmitiendo oración a las 6:30 de la mañana y oramos en vivo ya a las 9 de la mañana. Una vez al mes tenemos un tiempo de adoración. Claro. Mañana sí. tenemos nuestro segundo encuentro de adoración. ¿A qué hora es, pastor? Desde las 8 de la noche en Maipú 93, esquina Monumento, que es a 2 cuadras del metro Plaza de Maipú. Va a estar Mike Bunster con su conjunto, ayudando a ir a entrar en esa profundidad en la que esperamos estar. Y una vez al año, que es en 4 y 5 de octubre, vamos a tener un congreso donde esperamos que vengan intercesores y encargados de casas de oración y de grupos de intercesión de diferentes partes del mundo en realidad, y también obviamente de nuestra nación, que es donde queremos que muchos altares de adoración sean levantados. Hay otros proyectos, no tenemos intención de competir, sino por el contrario, sumarnos, Exacto. apoyar, si ellos pueden apoyarnos mejor, pero lo que queremos es ver nuestro país lleno de espacios de búsqueda, de clamor, de oración, porque entendemos que viene algo grande, Amén. viene una reforma, viene un avivamiento, Así pero esto requiere trabajar con las dos manos, ¿no? Estar con una mano trabajando, como en tiempo de Nehemías, Sí, y y con la otra la la espada, ¿no? Buscando, clamando, orando, ayunando. Mi esposa en este momento justamente está junto a un grupo de hermanas de un ayuno de 7 días, clamando también por todos estos proyectos y estas oraciones. En esta Entonces, ocasión yo no me metí en la cadena. pero los tenemos que dejar entonces todos invitados para este viernes para que puedan ir. Y bueno, usted dijo que va a estar también Mike Bunster, ¿cierto? Sí, él muy gentilmente, viendo, digamos, el sentido, el propósito de país que hay de por medio, nosotros tratamos de no meter nuestra congregación ahí. Obviamente ponemos el espacio, el lugar, sí, pero no hacemos difusión de nuestra congregación, sino que estamos procurando, y por eso le pusimos la búsqueda, para que no se asociara con nuestra congregación. Claro. Fue un proyecto más amplio, más de todos. Bien, pastor. Y bueno, para ir finalizando, usted ha participado en muchos proyectos, la verdad es súper entretenido y apasionante todo lo que está haciendo en todos estos años y como Dios los ha usado en distintos proyectos. Pero me encantaría que usted dejarle un espacio para que pudiera dirigirse a las personas que están o en casa o en sus trabajos viéndonos o escuchándonos por la radio, para que diera un mensaje final. ¿Podría a esa cámara, pastora? Bueno, solo decirles que es cierto que no la hemos pasado bien en el último tiempo. Han habido muchas cosas que han estado pasando a nivel de leyes nuevas, a nivel de acciones contra la iglesia, pero yo de pronto veo a Dios aún en eso, cuando permite que situaciones difíciles, tristes, dolorosas, como haber perdido la votación frente al tema del aborto de 3 causales, creo que Dios permite de una u otra forma para remecer a la iglesia. Creo que tenemos que arrepentirnos de haber estado tan quietos, arrepentirnos de haber estado tan encerrados en nuestras 4 paredes y disponernos a movernos, pero no en acciones de un momento, no solo en acciones para salir en un momento determinado a las calles, sino trabajo sostenido, con oración sostenida, para que dé fruto en su tiempo. Muchas gracias, pastor, por venir. Los dejamos invitados para una siguiente oportunidad para que podamos ver algunos de los proyectos en los que esté avanzando. Y a todas las personas que están en casa, los dejamos cordialmente invitados para el día de mañana. No se olviden, a las 4 de la tarde nos vemos aquí en Unidos, un pueblo que conquista. Hemos presentado Unidos, un pueblo que conquista.